mañana, buenos días. Comenzamos la reflexión de la mañana y nos toca la temática de la conversión de Saulo y su causa. Y vamos con la palabra de Dios, Hechos 9:4. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Debemos decir como introducción de que esta es una de las conversiones más extraordinarias, por lo menos en el Nuevo Testamento, desde el libro de los Hechos hacia adelante. El apóstol Pablo se consideró un perseguidor de la iglesia, y así lo testifica Lucas en el libro de los Hechos. Consistió en la muerte de Esteban, algo que le significó un recuerdo permanente durante todo su ministerio, y sin duda que la muerte de Esteban y la manera, no solo la muerte, sino cómo muere Esteban, lo van a marcar en su vida apostólica hasta el último día de su vida. Se espera que la conversión de Saulo sea el modelo de la conversión cristiana que debemos ver hoy. Y quizá una de las dificultades mayores el día de hoy es que vemos muchas decisiones, pero vemos pocas conversiones. Estamos llenos de creyentes, pero de pocos discípulos. Y generalmente lo que está ocurriendo hoy día en la iglesia es tener a mucha gente decidiendo, pero no convirtiéndose. Muchas veces esa decisión significa asistir a la iglesia, hacer lo que la iglesia se hace, pero no es una conversión de arrepentimiento y fe, como dos elementos fundamentales en la conversión, en la regeneración. El caso de Pablo tiene que ser sin duda el modelo de conversión. Conversión significa literalmente ir en una dirección y converger en otra. Y lo que estamos viendo hoy día es que la gente toma decisiones, pero sigue en la misma dirección. No converge, no cambia de dirección. De una vida mundana a una vida dedicada al Señor. El caso del apóstol Pablo en su conversión del capítulo 9 del libro de los Hechos es una conversión radical. Y la conversión, una de las cosas que produce, además del cambio profundo mental y espiritual, nos hace entrar en una disyuntiva que muchas veces no sabemos solucionar a menos que el Espíritu Santo intervenga en ese proceso. Y Pablo, después de esa luz que lo bota camino a Damasco, de esos 3 días que está encerrado sin poder ver, el Espíritu Santo está haciendo toda una conversión de un perseguidor de la iglesia, de uno que estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban, a uno que comienza a cuestionar toda su conducta y se da cuenta que con esa conducta no puede continuar, aun cuando es un seguidor de Dios honestamente equivocado. Por lo tanto, la respuesta que las conversiones que debemos ver el día de hoy son al estilo paulino. No decisiones, conversiones, con arrepentimiento y fe. Por lo tanto, siempre que sepamos distinguir entre los elementos dramáticos y externos y la experiencia esencial e interior, no necesitamos ser cegados por una luz divina, pero sí es necesario que tengamos un encuentro personal con Jesucristo y nos rindamos a Él. Bueno, si tenemos un encuentro con una luz divina o una experiencia de este tipo, bienvenido sea. Pero lo que hay que dejar claro es que la conversión significa mostrar hechos interiores y exteriores concretos, reales. No estamos hablando de un misticismo, de una persona que se convierte en una persona mística, que se retira de todo, se aísla, sino que de una persona que, rindiendo su vida al Señor, teniendo una rendición total de su vida, comienza a vivir a Cristo en él. Ya no es él viviendo en él, sino es Jesucristo por su Espíritu viviendo en la vida de él.
Lo que se destaca en la narración es la gracia soberana de Dios. Saulo no se decidió por Cristo, para usar una jerga moderna. Fue Cristo quien se decidió por él y lo tomó. Y esto nos hace pensar que muchas veces las decisiones, o cuando llamamos a una decisión por Cristo, decimos levante la mano quien quiera aceptar a Cristo. La verdad la cosa es que es Cristo que nos acepta a nosotros. Una de las situaciones que más me llamó cuando se exhibió la película La Pasión de Cristo es que la gente salía de los cines teniendo compasión de Cristo por el sufrimiento que la película mostraba, cuando es Cristo quien tuvo compasión de nosotros, no nosotros compasión de Él. Él murió y vivió lo que vivió, y algunos dicen que no es ni el 10% del sufrimiento que el Señor tuvo que se ve en esa película, pero es raro que la gente salga sintiendo dolor o pena de Jesucristo. El que sintió pena de nosotros fue Jesús, no nosotros de Él. Por lo tanto, es Cristo quien nos acepta, es Dios quien toma la iniciativa de buscar al hombre. La Escritura dice clarito que Dios nos amó primero y nos buscó. Por lo tanto, no se puede discutir la evidencia de esto. La narración de Lucas comienza con una referencia a Saulo como alguien que seguía respirando amenazas de muerte. Esta era la actitud de Pablo, una actitud totalmente contraria hasta la muerte. No solo que no estoy de acuerdo, no solamente que no tengo una idea diferente, o miro a Dios de forma diferente, no. No solo una idea, no solo un pensamiento, sino que estaba con todo, como decimos hoy día, con tutti, en contra de los cristianos, y la expresión que Lucas usa para referirse a esa actitud dice que surgía respirando amenazas de muerte. O sea, estaba de acuerdo en llegar hasta las últimas consecuencias persiguiendo a aquellos que seguían a Jesús o hablaban de él. Probablemente una descripción de lo que comparaba a una bestia salvaje, una bestia feroz, respirando muerte. Era como un león buscando a su presa, como dice Pedro, como Satanás buscando a quien devorar. Con cartas nada menos de las autoridades eclesiásticas de la época, se dio a la tarea de buscar, y no solo encerrar en la cárcel, sino estar dispuesto a consentir en la muerte de estos cristianos. De tal manera que vemos en Pablo no solo el pensamiento contrario, sino también la actitud, al punto de matar a aquellos opositores. Saulo no tenía la menor intención de considerar la exigencia de Cristo. Su pensamiento estaba envenenado por el prejuicio, pero pocos días después sería un cristiano convertido y bautizado. Aún así es necesario que hagamos dos salvedades. Primero, en primer lugar, la gracia de Dios en la conversión de Saulo no fue un acontecimiento repentino. Es verdad que repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, según el verso 3. Pero esta no fue la primera vez que Cristo le habló, fue más bien la culminación de un proceso. Jesús dijo que le era duro a Saulo dar cosas contra el aguijón, comparándolo con un buey obstinado y asimismo con un campesino que aguijonea el animal para doblegarlo. ¿Cuáles eran los aguijones? Podríamos incluir la conciencia de Saulo, los persistentes rumores de que Jesús había resucitado de los muertos, el testimonio de Esteban y sobre todas las cosas sus propias dudas. Como dijo Carl Jung, solamente veremos fanatismos en los individuos que están compensando dudas encubiertas. Déjenme decir un poquito algo de Esteban y Pablo. Creo que la muerte de Esteban marcó a Pablo por siempre. Me da la impresión que los aguijones, ese aguijón
esa oración bástate de mi gracia, tiene que ver con ese pensamiento o ese recuerdo, como dicen los psicólogos hoy día, ese recuerdo insano, un recuerdo que te hace volver nuevamente a la situación pasada, y es un recuerdo que vuelve esa situación siempre presente. La muerte de Esteban, no hay ninguna duda que marca a Pablo. Lo que Pablo dice en Corintios, conozco a un hombre que fue al tercer cielo. Creo que se está refiriendo a Esteban. El aguijón que